Sí, yo quería hablar, si quiere decir algo, no obstante, pero también quería hablar, empezar el debate con un par de preguntas. En primer lugar, cómo surgió el proyecto, las trabas que se han encontrado para realizarlo, y bueno, y después de un proyecto tan largo que duró tanto tiempo, sí, naturalmente seguro que se siente satisfecho del resultado final. Me gustaría saber si se siente satisfecho de la recepción que ha tenido el público y bueno, si ha merecido la pena, en definitiva. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a algunos que ya la habéis visto, por verla otra vez. Bueno, yo en realidad hice la película porque, bueno, primero porque tenía un cierto malestar, un malestar muy grande, ¿no es cierto?, de escuchar mentiras, tonterías varias, como que parece que hay perdón y sandeces por el estilo. Entonces, bueno, digamos, eso era una cosa que se iba acumulando años tras año. Pero fue al leer el libro de Elvira Roca Barea, Imperio Fuego y Leyenda Negra, cuando antes de acabarlo, pues decidí que yo tenía que hacer algo. Y como lo que yo hago son películas documentales, pues sí, no soy escritor ni otra cosa, pues entonces decidí que tenía que hacer una película documental. Entonces, bueno, me puse en contacto con Elvira, que, bueno, me ha ido muchísimo en toda la realización del documental, y bueno, y empezamos, ¿no? Entonces tuve la suerte de que no nos dieran ninguna subvención, porque eso, entonces, como teníamos que conseguir la financiación, pues entonces, bueno, decidimos hacer una campaña de mecenazgo, o lo que ahora llaman un crowdfunding, pero es una palabra más fea casi, ¿no?, que mecenazgo. Y la verdad es que fue extraordinario. Hubo 1.600 personas que pusieron desde 15 hasta 15.000 euros. Hubo gente que puso cantidades importantes sin conocerme, sin tener gente además de Venezuela, de Estados Unidos, de Suiza, españoles que estaban fuera y otros que eran hispanoamericanos. Teníamos un paquete que llamamos Felipe II, que era el más caro, 5.000 euros, ¿no? Oye, lo tuvimos que hacer 2 veces, o sea, lo repetimos, o sea, que era, no nos lo podíamos creer, ¿no? Claro, entonces eso, primero te da un impulso tremendo, y luego a la hora de estrenar la película, pues teníamos a 1.600 personas que se sentían partícipes en el proyecto, ¿no? Y que entonces lo apoyaron, bueno, de muchísimas maneras, ¿no? O sea, como en las redes, en lo que pudieron, llevando a la gente al cine, de personas que han ido varias veces al cine, llevando constantemente a más gente y más gente, ¿no? Y bueno, pues, bueno, de momento hemos hecho 70.000 espectadores en salas de cine, 400.000 en televisión. Hemos vendido casi 5.000 DVDs, cosa que nos decían, ya los DVDs ya no se venden, ¿no? Pues oye, milagrosamente, no sé, no sé si nadie tiene DVD, pero y además lo que he sentido, pues es una especie de sentimiento, bueno, como no sé cómo definirlo, como un agradecimiento en los espectadores, ¿no? En la gente que lo ha visto. Y entonces bueno, bueno, la verdad es que es estupendo, o sea, para voy a disimular, pero bueno, tampoco no me esperaba nada partido tampoco, o sea, que ha sido una sorpresa. Yo, bueno, esperaba hacer eso porque hice esto porque pensé que, bueno, que quizás tenía que hacerlo. He tenido la suerte de que llevo 25 años haciendo documentales y siempre he hecho lo que me ha interesado, no he tenido que hacer cosas que no me interesaran o las que no creyera, siempre he hecho cosas que... Entonces, bueno, pues esta ha sido la verdad que ha sido algo excepcional. O sea, yo, bueno, pensé cuando lo hice que había una
que habría una demanda, que habría alguna gente que pensaba como yo. El libro de Elvira había vendido ya entonces una cantidad importante de ejemplares, luego ha seguido, ¿no? Y lleva ya casi 40 ediciones. Entonces lleva 18, 19 cuando empezamos la película. Yo leí la segunda, creo. Entonces, bueno, de repente pues parece que se ha abierto algo que nadie pensaba que existía, ¿no? Una necesidad, un interés, como demuestran los libros de historia que se están publicando, o las asociaciones como los de Cavite, que están en todos lados. Que vamos, es que me acuerdo cuando me llamó Ángel, que yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces, pero bueno, él insistió hasta que, vamos, ya estuve en Cartagena, y bueno, y en un año la sección ha crecido de una forma fantástica, ¿no? Tremenda, ¿no? Y además es otro caso un poco, bueno, pues como el de la forma de financiar la película, ¿no? Que es el empeño de unos cuantos cabezotas de tal, que da igual, o sea, que ellos van a hacerlo. Las jornadas del año pasado en Cartagena, pues extraordinarias, ¿no? De unos tipos que se empeñan a hacer una cosa y la hacen, ¿no? Pues yo soy de Alcalá de Henares aunque bueno, tengo orígenes burgaleses aquí en Medina de Pomar. Y entonces en Alcalá hay una historia fantástica también, que yo a veces la cito cuando hablamos de esto, que es la sociedad con dueños. La Universidad de Alcalá, cuando se cierra la Universidad de Alcalá y se lleva a Madrid, pues el pueblo cae en un pueblo que vivía gran parte de la universidad pues en una depresión. Y entonces todos los edificios son desamortizados y se empiezan a destruir, ¿no? O sea, o a llevarse la piedra o a hacer otras cosas y tal. Y entonces los vecinos del pueblo se juntan, hacen una colecta y compran a los que habían comprado todo el centro de Alcalá, que incluía la universidad, los colegios mayores. Entonces, con esa colecta se forma una sociedad, que es la sociedad con dueños, que existe hoy en día, y cuyo fin es mantener los edificios que fueron universidad e tratar que la universidad vuelva a Alcalá. Una sociedad completamente civil, o sea, al margen de cualquier institución, solo vecinos del pueblo, es la que hoy tiene la propiedad de todo el centro histórico de Alcalá. Evidentemente la propiedad no sirve de nada más que el único objetivo de la sociedad es mantener los edificios, ¿no? Pero gracias a esa sociedad, hoy la Universidad de Alcalá está, y la Capilla de San Ildefonso y todos los colegios mayores están en pie, ¿no? O sea que, bueno, es un ejemplo de lo que se puede hacer aquí con los amigos de Cavite y otros, muchos que hay por ahí, pues, no sé, haciendo las cosas porque sí. ¿Cómo la conocieron para participar en este proyecto? ¿Si tuvo que insistir mucho o fue más bien rápida la decisión? Y, en fin, ¿qué experiencia y cómo lo ha visto una vez el proyecto terminado y viendo el éxito de público y de crítica? ¿Qué le ha parecido? Bueno, supongo que bien, pero si ha notado la reacción de la gente, si le conocen por la calle, digo. Bueno, yo soy la actriz revelación. No, que va. A mí no tuvieron que convencerme. A mí si alguien me llama, en este caso además Elvira, la que conocía de unas jornadas de doctorado, y me dice, queremos hacerte una entrevista porque vamos a hacer un documental sobre, bueno, pues la globalización, la historia de España, de América, pues yo evidentemente digo que sí. No hubo ningún tipo de lucha ni regateo. Entonces acudí a Madrid, cuando todavía eran los primeros viajes posibles después de la cuarentena, y fuimos a casa de Víctor, porque había algún problema en el estudio y mucho ruido fuera, y entonces yo me senté ahí estaba Elvira, estaba José Luis, estaba Cris, conocía el equipo, me sentaron en una silla con una pantalla verde y unas luces, y me preguntaron unas cuantas cosas y yo hablé.
y a las 3:30 pues me fui corriendo porque el último autobús hacia Burgos salía de Avenida de América. Entonces, pues de vez en cuando me decían, ¿no? Tienes que venir a ver cómo estamos montando el documental, cómo está quedando. Y yo siempre digo, José Luis me lo ha oído decir muchas veces, yo no me hice para nada cargo de la envergadura del proyecto. Entonces nunca fui a ver cómo lo estaban montando, sabía que había mucha otra gente, que iba a ser pues muy plural, un documental muy coral, con muchas voces, también hispanoamericanas, que es muy importante obviamente. Y ya la siguiente, da gusto oír las campanas, la siguiente experiencia es el preestreno. Tienes que venir al preestreno, pues yo por supuesto fui al preestreno, entonces de repente empieza el documental y yo es que no podía reaccionar ante lo que estaba viendo. Primero porque es pantalla grande, después porque empiezas a ver unas imágenes impresionantes, música, cultura, diálogo, variedad de opiniones y una historia que uno lleva intentando explicar a la gente muchísimo tiempo, contada por muchas voces. Claro, eso es reconfortante para un profesor de Historia de América, es como decir, pues yo no andaba tan despistada, ¿no?, cuando desde los documentos estaba planteando estas cosas. Y ya lo que fue impresionante, yo creo que es de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida, fue el aplauso. Un aplauso pues de 5, 10, 15, no sé cuántos minutos. Y luego algo que tú has dicho, José Luis, como el agradecimiento de la gente. O sea, la gente te miraba como diciendo, habéis sido capaces de decir esto, habéis sido capaces de contarlo. Fue muy impresionante, la verdad. No me han pedido autógrafos por la calle, pero muchísima gente pues me ha invitado a participar en tertulias, en eventos online, en todo tipo de foros. Pues hemos ido a UCLES, la semana pasada estuve en Madrid, es decir, de alguna manera creo que ha servido como para localizar muchos foros donde se puede incluir a mucha gente hablando de estas cosas para luego seguir contándolo. Y luego pues gente que a lo mejor hacía muchísimos años que no veía, pues de repente te localiza, oye, por ejemplo, un primer noviete que yo tuve, que de repente después de 40 años recibo un correo de Roberto que me dice, oye, que es que ayer he ido al cine, en Madrid, que es donde vive y trabaja, a ver un documental del que todo el mundo habla y de repente te veo. ¿Qué tal te va? Bueno, si vienes a Madrid y quieres tomar un café, pues mira, yo a Madrid voy a ir, pero un café contigo ya no me voy a tomar. Pero bueno, que dices, como digo este ejemplo, puedo decir otros, ¿no? Pues reacciones de gente que te dice, bueno, pues muchísimas gracias, no sé, también hay gente que te dice, pues sois demasiado apologéticos, pero bueno, yo pienso que hemos dado mucho que hablar y eso es muy importante, muy importante. Y luego mucha gente de distintos sitios me ha dicho exactamente igual que te habrán contado a ti, la reacción espontánea de aplausos de la gente, ¿no? Pues de pronto la gente se pone de pie, la gente aplaude, entonces por supuesto que ha valido la pena. Yo estoy súper agradecida a José Luis y a Elvira porque se dejó convencer para ir ella a las jornadas de doctorado de la Universidad de Burgos, allí nos conocimos y a partir de eso, pues años después me localizó, entonces pues es un poco cómo va funcionando la historia, ¿no? De unas personas a otras, de unos núcleos a otros y poco a poco se va ejerciendo una influencia. Yo no creo que pretendamos convencer a nadie, más bien hemos logrado que nos dejen explicar. No se trata de un combate intelectual, sino de la transmisión de una verdad completa. Y luego ya, pues, a partir de ahí podemos dialogar. Bueno, pero en cualquier caso la transmisión de la verdad también es una forma de combate, entiendo también. Sí. Hay que conocer la verdad para convencer de que las cosas las ha hecho bien y no sé, y acabar con la beligerancia. A raíz de esto quería preguntarle también a Julio José, en primer lugar, ¿cómo valora proyectos de estas características? Si ve que naturalmente merece la pena meterse en estas polémicas. Y como conocedor del mundo hispano, creo que vivió y trabajó en
Hispanoamérica, ¿de qué forma puede contribuir a acabar con esa leyenda negra que está tan arraigada allí? Si realmente existe una leyenda negra verdadera, si es lo que nos venden, y si es así, si esa leyenda negra puede verse, digamos, perjudicada, o sea, se puede ir acabando un poquito con ella con proyectos como este. Gracias. Bien, pues gracias, Alberto. Primero quería decir por José Luis y Adelaida, no felicitarles, agradecérselo, lo que habéis hecho, que es tremendo, ¿no? Porque verdaderamente aquí había una necesidad que todo el mundo sentía, que era conocer nuestra historia de verdad, salir de ese entorno cultural de presión y de negativismo hacia nuestro pasado y nuestro legado, y las reacciones que ha estado contando José Luis aquí, que yo he estado en alguna película o presentación en Madrid, pues es que venían siendo demandadas, eran absolutamente necesarias. Y por eso el éxito que tienen y que ha tenido esta película y seguirá teniendo, y la necesidad de seguir haciendo trabajos de este tipo. Además, yo no solo hablaría de la península de España, en Hispanoamérica tienen el que es hispanista es más hispanista que nosotros, más convencido, más decidido, más valiente, sin complejos. Y lo que quiero decir es que en Hispanoamérica hay países como Argentina, como Perú, como Chile, donde el hispanismo es fuerte. Lo que ocurre es que la opinión generalizada, la opinión pública media, por decirlo de alguna manera, está totalmente influenciada de un adoctrinamiento secular de negativismo hacia su pasado hispánico. De hecho, omiten totalmente en universidades el conocimiento, que luego hablaré un poquito, de una parte fundamental de su historia, que son solamente 300 años, todo lo que fue el orden legal, político, de 300 años, que apenas se estudia o se salta a la torera, ¿no? Y se pierden en el mundo prehispánico y, por supuesto, a partir del siglo XIX con las emancipaciones de sus países, ¿no? Yo soy optimista, yo soy por naturaleza optimista. El éxito que ha tenido este trabajo demuestra que hay una reacción en la sociedad, que la sociedad se abre los ojos, rasca un poco, busca por sus medios, busca el conocimiento, la historia verdadera, se fija en sus ciudades, en sus catedrales, en el arte, en la literatura, y hay muchas cosas que no le encajan, y en cuanto remueve un poquito, se encuentra pues verdades que ahora mismo le son ocultadas a la gente en general. Así que yo creo que esto es un principio, y la prueba está los que estamos aquí y los que siguen los canales de YouTube, los que siguen a vuestra asociación, Patricio Lons, en fin, en Perú, en fin, hay 1000 sitios donde se está combatiendo esta leyenda negra, que, como ha dicho Marcelo Gullo, es un gran aparato de propaganda que no nos preocupamos ni de enfrentarnos, cosa que hoy está empezando a cambiar. Buenas tardes, yo tengo también otra pregunta. He visto el éxito de este documental. Quería saber si tenían en mente una segunda parte o una vuelta de tuerca más, o si están trabajando en ver de qué manera este documental puede llegar con más fuerza al mundo hispano, o, como digo, con otra visión o con una segunda parte, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, la verdad es que a raíz de este documental han surgido se ha abierto el campo de batalla, ¿no? Digamos, hemos abierto el campo de batalla. Entonces, bueno, hay varios proyectos. Uno es quizás el que me parece a mí que es centrar un poco el objetivo, es el donde confluyen la mayoría de los ataques quizás con más fuerza, es en la historia de Hernán Cortés, de la conquista de América, ¿no? Entonces, estamos trabajando en un proyecto que es contar la conquista, la liberación, que dice Marcelo Gullo, ¿no? Desde el punto de vista de los indios. La famosa frase de Vasconcelos
de la conquista la hicieron los indios y la independencia de los españoles, pues dar la palabra a los que hicieron la conquista, que evidentemente Cortés, con los pocos hombres que tenía, no podía haber nunca conquistado a los mexicas, ¿no? Entonces, bueno, es ir a América y desde allí buscarlas. Bueno, es un poco la historia de Doña Marina, ¿no? Fundamentalmente, y de esa historia increíble, ¿no? Maravillosa. El hijo de Cortés y de Doña Marina estudia con Felipe II, o sea, no. Hay otro personaje extraordinario, que el Inca Garcilas, o sea, ¿quién ha tenido algo como el Inca Garcilas? O sea, no, o sea, ¿en qué no se ha podido dar? No se ha dado nunca eso, pero ni nada parecido, ¿no? O sea, bueno, es contar un poco esa historia. Ese sería el siguiente proyecto. Hay una narración que te hace pensar en el Génesis, una narración que es de la tradición inca, y cuando yo lo leí en cuarto de carrera, y hace muchos años, claro, pero dices, claro, te hace pensar en el Génesis, en Adán y en Eva, como si hubiera algo más ancestral común. Sí, pero vamos, digamos, es un autor que triunfa en España, que eso no ha pasado en el mundo anglo hasta James Baldwin, vamos, no sé. Toda su aventura, o sea, es increíble, o sea, no tiene una equivalencia con nada, no hay nada parecido, ¿no? O sea, que aparte del valor, por supuesto, que tiene, ¿no? Pero digo que exista eso es lo que es, que haya podido existir ese personaje, esa historia, es increíble. O sea, eso no podía haber existido en ningún imperio, o sea, nada parece, nada que se haya dado, ¿no? Ese es el valor quizás que bueno, hay ese y otros miles de casos, ¿no? O sea, digamos, ese es alguno que es deslumbrante, ¿no? Pero por ejemplo, del mestizaje, el Garcilas sobre los hijos de una empresa inca y un capitán. Sí, pero vamos, como los mestizos, todos, o sea, estaban, o sea, era esa idea, ¿no? Tan increíble que no está contada. Una película reciente de dibujos animados, se llama Encanto o algo así, creo, de Disney, o de Disney antes de volverse locos, que es una familia colombiana, una especie de historia, pero claro, la familia esa es imposible en ningún otro sitio. O sea, porque cada uno es de un color distinto. Esa familia no puede existir en ninguna otra parte. O sea, si me permites enlazar solo con esta pregunta y con lo que has dicho de Hernán Cortés, si Hernán Cortés hubiese nacido en Oklahoma o Massachusetts, habría 100 películas en Hollywood de Hernán Cortés y seríamos todos admiradores de Hernán Cortés. Y el mérito que tiene esta película de José Luis es que, para mí, es que hoy, si coges cualquier plataforma de televisión, cualquiera, incluso las españolas o la española que hay, toda la producción sobre historia, toda es norteamericana, inglesa y con un poquito de suerte francesa. No hay nada hecho por nosotros mismos contando nuestra historia. Y algunas de estas, que yo soy adicto a todo lo que sea historia y lo veo todo, algunas de estos programas son realmente capciosos y no cabe presumir la inocencia para nada de estas producciones. Y voy a decir el nombre, de National Geographic, Netflix. Ojo, porque las píldoras que te meten allí son terribles y manipuladas 100%. Así que se haga producción aquí de nosotros, esto ya es para tener un éxtasis, ¿sabes? Yo quería, añadir una cosa, y es que es muy interesante conocer la literatura de los mestizos, porque ellos reciben con la misma carga afectiva el mundo materno, indígena, que el mundo español, dominador, descubridor o conquistador, y de alguna forma presentan como esa ponderación, esa mezcla, y pues precisamente por eso muestran bastante lo común, dentro de que son dos mundos muy distintos,
se hacen común en algunas personas. Por eso podemos dialogar. El diálogo es una forma de mestizaje, vamos a decir así, y a veces puede ser más efectivo que un combate en directo. Pero los cronistas mestizos, y los hay en todas las regiones, son bien interesantes, creo que por eso, ¿no? Es verdad. Pero es que el conquistó Tenochtitlan, en teoría, o sea, no en teoría, en cero coma de todo su periodo vital, gran parte de su vida lo utilizó en trabajar sobre encontrar y descubrir ese gran mar del sur y sobre la León de Manila y trabajar sobre el tornaviaje. Entonces, quería saber si también en este segundo documental que están, o que tienen en mente en este proyecto, tienen en mente pensado hablar sobre este Hernán Cortés como comerciante, como gran comerciante que fue, porque solamente tenemos en cuenta esa parte de su vida. No lo sé. Yo sí. No sé lo que él tiene en mente, pero sí sé que todos los conquistadores de América eran empresarios. Una empresa que iba sobre la marcha, empresas nómadas. Y Cortés tiene algo muy distinto al resto de los conquistadores, o al menos eso me parece a mí, y es que era un tío listísimo. Es un hombre que sabe manipular perfectamente a los hombres. Y cuando digo a los hombres no estoy hablando de los indígenas, estoy hablando de su propia hueste, a la que lleva medio engañada, en la que hay velazquistas, hay cortesianos, donde los extremeños tienen favoritismo. Cómo empieza a inventarse el personaje líder es espectacular, eso está estudiado y es precioso verlo. Sus arengas son espectaculares. O sea, hemos cruzado el Rubicón, no hay vuelta atrás. Por eso hunde las naves, no para hacer un gesto heroico, para que la gente no se le vuelva a Cuba. Entonces, de alguna forma, tiene un cerebro extraordinario, era un hombre muy ambicioso. Y luego, aquí hay otro dato interesante, y es que hemos hablado esta mañana de los mercaderes y financieros burgaleses que dan cobertura a todos los viajes especieros. No ha vuelto Elcano a Sevilla todavía, cuando en mayo de 1522 Cortés escribe una de sus cartas de relación al rey y le dice: querido Carlos, esto no ha hecho más que empezar. Bueno, lo estoy contando muy coloquialmente, porque no son horas para discursos excesivamente gramáticos, que diría Nebrija. Solo necesitas a alguien imprescindible y ese soy yo. Entonces, desde aquí tenemos mucho más fácil explotar la especiería. Solo tenemos que cruzar un océano. No sé si él sabe que ese negocio ya está otorgado teóricamente en monopolio al grupo de Burgos. Pero en todo caso es una competición increíble. Cortés se queda viudo en muy extrañas circunstancias. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Y porque se queda viudo se puede volver a casar y se casa con la sobrina de uno de los contadores mayores de Castilla. ¿Pero quién era el otro contador? Pues ni más ni menos que Antonio Fonseca, hermano de don Juan. ¿Me estoy sabiendo explicar? Estamos ante dos proyectos de poder impresionantes. ¿Qué pasa? El rey necesita dinero y cuando en octubre del 22 es el juicio de Cortés contra Velázquez, gana Cortés, porque poderoso caballero es don dinero, tenía razón Velázquez, pero gana Cortés. Y Juan de Fonseca es cesado como encargado de los asuntos indianos. Parece que gana Cortés, pero luego el rey le detiene. Pero bueno, esto ya son otras historias. Entonces, si José Luis piensa incluir a Hernán Cortés en ese documental, necesariamente tendrá que hablar de su faceta empresarial y estratégica, porque Cortés es un cerebro y tiene un manejo de la palabra espectacular. Y es un gran líder. O sea, al revés que Magallanes, que lo hace todo mal. O sea, que los hombres le van a matar y le dejan que le mata. A Cortés le salvan la vida, a sus hombres, muriendo algunos.
Sin embargo, Magallanes, cuando ven que uno de ahí le va a matar, se van todos, porque Magallanes ha sido desastroso, ¿no? Todo su gestión del viaje ha sido... Magallanes es un poco líder al estilo Colón, o sea, un poco despótico, un poco... Sí, pues a mi gente, o sea que no, tal. Su gente no le quiere, no le ¿qué pasa? respeta. Que claro, las referencias miedo, históricas de los castellanos son otras. Nosotros somos súbditos de la corona, no hemos venido a trabajar ni para este tipo Colón ni para este tipo Magallanes. Bueno, perdón, que te he cortado. No. No, pero hay una diferencia, ¿verdad?, entre Cortés y Magallanes, que es un choque de... Bueno, José Luis, creo que Adelaida te ha echado el currículum en la mesa. No, para nada. Ya lo tiene. No. Creo que alguien quería preguntar por ahí. A ver, no voy a ningún sitio de Adelaida. Buenas tardes, yo quería hacer dos preguntas, una para José Luis y luego a Julio. Para José Luis, decir si la película, realmente el estreno de la película y la difusión de la misma, habéis encontrado a nivel territorial diferencias, porque entiendo que habrá habido zonas o regiones, ¿no? Cataluña, País Vasco, que habrá sido más difícil que en otras. Nosotros venimos de Zaragoza y, por ejemplo, poder ver esta película en los cines era complicado, porque tenías un pase a las 4 de la tarde que tenías que salir corriendo de trabajar para poder verla. Es decir, y en una zona nada hostil como puede ser Aragón, ¿no? Eso por un lado. Y luego a Julio yo le quería decir que, al contrario de que eres optimista, yo soy más bien pesimista, porque esa leyenda negra, esa máquina propagandística que fue la leyenda negra y que triunfó, se sigue perpetuando gracias a todos estos más media, como ha salido Netflix, etc. Todo ello se añade al desapego que yo creo que existe en las juventudes por todo el tema de la historia, y que luego las instituciones españolas no hacen nada porque este discurso se difunda y se mame desde que eres tío. Por lo tanto, yo no sé, soy más bien pesimista. Y luego, por ejemplo, estas jornadas como las que se están viviendo hoy, para mí es una pena que este salón de actos no esté lleno, teniendo ponentes como tenemos, que, no sé, seríamos capaces algunos de pagar para poderlos ver, ¿no? Y bueno, no sé, pues es una reflexión, ¿no? O sea, la película se ha estrenado en todas las capitales de provincia de España, hasta en Ceuta y Melilla. Al principio, evidentemente es un documental y la verdad que la distribuidora ha hecho un trabajo excepcional, porque a los cines hay que perseguirlos para que la pongan. No es que tú pongas la película y ya llegas ahí y te van llamando para pedírtela. No, esto no es así. Hay que llamar a los cines, coaccionarlos, decirles que la pongan, por favor, tal. Es un trabajo picar piedra, vamos, lo llamamos. O sea, no. Entonces, al principio, que la película salió solo en 40 cines la primera semana, me llamaban de Cataluña y del País Vasco, gente diciendo que efectivamente no estaba en ninguna sala de ninguna ciudad de Cataluña. Pues yo les sugerimos que escribieran a los cines, un mail a la página del cine para pedirla, ¿no? La película se ha estrenado en Cataluña en 12 ciudades, ¿no? En Barcelona ha ido bastante bien, en el País Vasco también se ha estrenado. Donde mejor ha ido ha sido en Madrid. Donde peor ha ido ha sido en Galicia. Que no sabemos por qué. pero bueno, digamos que esos son los... que un documental haga... Bueno, 70.000... O sea, la película no ha sido seleccionada para los Goya, o sea que no, a mí me da igual, pero... O sea, no me quejo. Pero, o sea, te quiero decir, no ha sido seleccionada entre las 16 mejores películas del año. Las 4 nominadas a los Goya, de las que luego se elige la que gana el Goya, en total han hecho 4.000 espectadores. Son los 4 documentales, que hablamos de la categoría de Goya del cine documental, o sea, entre las 4 nominadas, creo que no llegaban a 4.000 y pico espectadores, entre las 4, ¿no? Nosotros hemos hecho ya 70.000 por lo menos, ¿no?
hay otras dos películas más taquilleras, que era una sobre las apariciones de Medjugorje y tal, que también había hecho como 40 o 50.000, que tampoco está, por supuesto, no ha hablado nadie de ellas, y los documentales normalmente hacen poca taquilla en los cines, ¿no? O sea, tienen otra... Sí. O sea, entonces, no, o sea, nunca... Nosotros con ningún documental hemos hecho en España, ¿no? Por ejemplo, en Francia sí hicimos con El Bosco mucha taquilla en cines, ¿no? Pero en España lo más que habíamos hecho, pues no sé, con El Bosco, que fue el que más éxito tuvo, no sé si llegamos a 30.000, 28.000 me parece que fue. Pero con este ya estamos pasando de 70.000 espectadores. Y te digo eso, los Goya, entre los cuatro no hacía 4.000 esto, o sea que no. Pero no sé cuál era la pregunta, no me acuerdo. Sí, dentro, sí, extrañamente, ese de Galicia ha sido, a lo mejor van menos al cine, no sé, o los cines han sido más, porque luego es que, claro, los cines la ponían a horas imposibles, o sea que no, incluso la quitaban haciendo, al cine, en los cines solo va gente el fin de semana, o sea, pero cuando ponían la película el lunes, la película hacía más taquilla que todas las demás juntas el lunes, porque no iba, o sea que, o ahora sí, difíciles, ¿no? O sea, pero siempre, claro, hay una presión también de las distribuidoras grandes, de las majors americanas, norteamericanas, de que cuando empiezan una película te exigen no ya, sino te exigen ocupar todos los horarios, ¿no? O sea, aunque ese día no hagan nada, te exigen ponerla, ¿no? O sea que, entonces claro, cuando empezaron los grandes estrenos, pues la fueron quitando incluso de los horarios peores, ¿no? O menos buenos, ¿no? O sea que nunca hemos estado en un horario casi decente y no hemos hecho nada de publicidad. ¿Y en Sudamérica? Pues en Sudamérica lo hemos intentado, hemos estrenado en Bolivia, en Panamá, en Caracas. Bueno, en Caracas ha sido un estreno limitado en una asociación y tal. Y ahora va la película a Miami, que esperamos que sea un poco puerta de América. Pues mi pregunta, yo siempre soy de ver el vaso medio lleno, advierto, por naturaleza lo veo siempre así. Vamos a ver, de los poderes públicos en general, en el mundo hispanoamericano no esperes nada. O sea, el mundo oficial, ahí de esto pasa. Ha habido la famosa controversia de la vuelta al mundo Magallanes, de la primera vuelta al mundo, la conmemoración del 400 aniversario y Portugal se apunta a los méritos. O sea, han sido ellos los que han dicho esto es una cosa portuguesa y nosotros ni nos hemos molestado en rebatirlo. Pero sí es verdad que hoy en día hay algo que no había antes, que es esto. Es decir, aquí, por ejemplo, el canal de Patricio Lons, Mónica Nicolello, que es una hispanista uruguaya, su curso o sus charlas han tenido 100.000 visitas. Es que eso ni programas prime time de televisión. O sea, es decir, y si te das cuenta que hay producción editorial, que hay inquietudes en las redes sociales, que hay además una facilidad de intercomunicación tremenda. Mis padres pues no tenían referencia de un argentino, de un uruguayo, de un mexicano, pero es que yo en mis grupos de WhatsApp de hispanistas cada vez este grupo es más grande y de más países y cada vez con más contacto y retroalimentándonos. Entonces yo quiero verlo a medio y largo plazo. O sea, estos cambios culturales no se producen en un cuarto de hora. La universidad, por desgracia, mañana no tiene resultados y el trabajo de José Luis, pues los que estamos aquí, pero nosotros sí que tenemos ya una fortaleza de argumentos y una fortaleza de opinión capaz de enfrentarnos al que ha construido su pensamiento en base a leyendas, a mitos, a un infantilismo histórico tremendo de la gente que consume el cuento Caperucita, el bueno y el malo. Entonces yo creo que esto va a cambiar y está cambiando gracias a los medios que tenemos hoy en día y a las conexiones que tenemos entre nosotros mismos. Sí. Todo el mundo tiene conocimiento del gran avance que supuso para la humanidad
toda la carrera india, el descubrimiento de América, pero no hay tanta conciencia porque éramos tecnología punta. Aún nos podemos reír de la tecnología que se usaba, ¿no? Pero entonces era una tecnología punta. Todo lo que había detrás, es decir, había una lana que era la que financiaba, había una cantidad de trabajo de cáñamo para hacer las hojas de los barcos, una cantidad de brea para calafatear los barcos, unos grandes carpinteros de Ribera, que por cierto se ha perdido toda la documentación, ¿no? O prácticamente que yo sepa nada escrito, y no somos conscientes de que esa tecnología también la tenía España. A ver, otro de los proyectos que tenemos es, bueno, que sale también a raíz de la película, pues yo, claro, haciendo la película he aprendido muchas cosas de las que no tenía ni idea, no es que yo supiera, vamos, no. Entonces, en la Universidad de Salamanca, cuando rodamos allí, bueno, fuimos un poco con la historia del calendario gregoriano, ¿no? Que se calcula, se desarrolla en Salamanca. Pero claro, luego, claro, es lo que tú dices, hay la idea esta ridícula, absurda, de que uno puede tener un imperio 3 siglos sin dominar la ciencia y la tecnología. Entonces, eso es lo que nos han metido en la cabeza. O sea, entonces estamos preparando una serie que vamos a hacer en Salamanca, que es lo que el mundo le debe a Salamanca. Entonces, digamos, por supuesto, esto es fundamental, claro, el derecho, las bases de la ciencia económica, pero la matemática, la medicina, o sea, bueno, que vamos a contar ya de la construcción naval, de la cartografía, o sea, España, hay un momento que dibuja el mundo, que no solo, o sea, que hasta hace el tiempo, o sea, marca el calendario y las coordenadas en las que, o sea, y eso parecía que no, que los ingleses hacían algo. Los ingleses eran un pueblo de bárbaros, o sea, no era un imperio comparable, era una castaña, unos tíos que daban la lata ahí nada más, pero no era, o sea, no, eso de que Isabel I se podía comparar a Felipe II era ridículo, o sea, no, era una base de piratas más o menos, o sea, que no vengan con... El imperio inglés fue después, cuando dominaron, pero en esa época era una castaña y los ingleses lo ponen como si fueran el rey del mambo, entonces, vamos, no. Y a raíz de lo que decía el compañero, aparte de todo esto que se está haciendo, que ya es loable, no se podría meter en colegios, en institutos, ya sé que es difícil, pero alguna manera buscar algún canal para... No. O sea, primero, el objetivo, yo cuando cuando conocí a Elvira Roca y me dijo, vale, yo te ayudo, su ayuda ha sido fundamental en la película, si me prometes que vamos a hacer una versión para colegios. Y la hemos hecho. Ahora en la Comunidad de Madrid está la película a disposición de todos los colegios, con un libro, con un cuaderno de apoyo al profesor que ha hecho Elvira, y lo estamos llevando a otras comunidades, a Murcia, a Castilla, a Andalucía. O sea, el formato que hemos hecho, que en la Comunidad de Madrid ya está disponible en todos los colegios, aparte de que yo la he llevado a colegios que me la han pedido. Bueno, antes de ayer estuve en mi colegio, o sea, presentándola, pero he estado ha habido colegios que la han llevado al cine. La presenté en un colegio en Monte Tabor, en Madrid, que llevó 400 niños al Kinépolis. He ido a colegios a presentarla, he ido a 20 colegios ya, o sea, esos son los colegios que me la piden, pero a los que no, a los colegios públicos, a los colegios concertados, a las FPs, está disponible para todos en la Comunidad de Madrid. Y ahora estamos estamos llevando el proyecto a Murcia, a todas las comunidades que podamos, claro. En Castilla y León también estamos, claro, por supuesto, pero vamos, lo hemos hecho en Madrid porque era lo que nos venía más cerca, y una vez ya conseguido el mecanismo, pues lo estamos exportando. Pero sí, desde el principio fue una... O sea, Elvira además es profesora de instituto, o sea que conoce bien el percal, la clientela.
Vale, con esto ya cerraremos porque luego tenemos la exposición de Julio. Muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta a Adelaida, porque claro, la educación es muy importante para poder quitar esa leyenda neurolegendaria. Y ya que está en la universidad, quiero saber si entre los profesores, porque claro, son los primeros los profesores que tienen que desechar la leyenda negra y empezar a ver la historia desde otro punto de vista. Entonces, quiero saber si usted ha notado un cambio entre su entorno con sus colegas, que si realmente se han replanteado los que, bueno, pudieran estar más a favor de la historia neurolegendaria, si se lo han replanteado, si lo han comentado ustedes algo, si ha notado algún cambio. A mí, en mi departamento, nadie me ha comentado nada, pero supongo que algunos fueron a ver el documental, yo invité a la mayoría, no lo sé. Ahora bien, los modernos, como yo les llamo, o sea, los que se dedican a la historia moderna y los americanistas en general, de entrada, porque intentamos saber, no somos partidarios del cuento negro legendario, es decir, que en la medida en que uno empieza a leer en serio y a ver documentos, pues es que los contemporáneos son otra cuestión, porque quizá ahí la historia está mucho más ideologizada. Eso, pues entiendo que va a costar mucho cambiarlo, porque la ideología imperante en muchos pasillos de muchas universidades españolas introduce la historia en un esquema en el que solo hay dos categorías, los oprimidos y los opresores. Pero a mí me parece que lo fundamental es que la historia es una ciencia, entonces no te puedes plantear hablar en términos legendarios, o sea, cualquier historiador medianamente serio, lógicamente, entiende esto que estamos planteando aquí. Otra cosa es pues, que se le puedan cerrar algunas puertas, que no le inviten a determinados sitios, pero nosotros pues, no somos cantantes, con perdón, no tengo nada contra ellos, que si no necesitamos ir de gira, me explico, la mayoría de nosotros lo que quiere es hacer una historia seria. Entonces, eso va a tardar en cambiar en algunos sectores, pero insisto, hay partes de la historia que son mucho más ideológicas y otras probablemente pues no, porque evidentemente si tú te acercas a la documentación, es que lo que ves es historia, no es leyenda, aunque o sea, luego hay que cotejar, etcétera, ¿no? Entonces, así, a día de hoy yo no he notado ningún cambio, pero lo que sí que digo es que hay mucha gente, historiadores profesionales, que obviamente no entran por la leyenda. Es que no se trata de eso. No hay que hacer otra leyenda rosa. Lo que tenemos que hacer es historia. No sé si te he contestado, pero es lo que puedo decir a día de hoy. Presentamos la película en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Historia. Y bueno, yo estaba un poco preocupado, la verdad. O sea, que antes de la presentación, digo, no sabía lo que me podía encontrar, pero la verdad es que, bueno, en una sala había 200 estudiantes, ¿no? O sea, y la verdad es que fue bastante, fue bien. Mis temores no tenían tanto fundamento. ¿Me permitís contar una anécdota a raíz de esto de la universidad? Contada por Francisco Núñez del Arco, hasta aquí en España, hace pocos meses. Este es un historiador ecuatoriano, ha escrito un libro que recomiendo leer, Quito fue España. Él dice que es español de América y que nos apropiamos del término español, y él cuenta, y es una anécdota pero muy reveladora en América, dice, mira, yo estudié la historia de la independencia de América con España, yo entré en los archivos de los cabildos, entré en archivos históricos y yo veo y encuentro que allí los cabildos mayoritariamente eran realistas, se pusieron a favor de España y del rey de España, y que la historia que nos han contado no tiene nada que ver porque precisamente en Ecuador, Perú, fueron hiperrealistas y resistentes hasta el final contra los supuestos libertadores. Y se lo cuenta un catedrático de universidad, amigo suyo, le dice, oye, yo tengo toda esta documentación y la tesis es justo la contraria de la que nos cuentan en los colegios. Y el catedrático de la universidad le dice, hombre, Paco, no vamos a contar toda la verdad, hay cosas que no se pueden contar. Como diciendo, claro, esta universidad están muy condicionados por la visión política
iba a decir nacionalista, de justificar la nación, de encumbrar tu nación, y bueno, pues no tenía paso otras tesis. Es curioso lo que has dicho, precisamente porque los hispanoamericanos pueden decir que tanto los españoles les hemos quitado el término español, como también los estadounidenses les han quitado el término americano. Cierto. O sea, es curioso, puede que alguno tenga crisis de identidad, pero Cierto. bueno, en fin. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo, ha sido muy interesante el coloquio y bueno, pues vamos a despedirnos con el aplauso que se merece. Muchas gracias.